Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la clase de temperatura y ahora el concepto de calor. Ya habíamos hablado en clases pasadas el concepto físico de temperatura. Era basado en la parte cualitativa de qué tan caliente o frío está un objeto, su manera cuantitativa de la que lo tenemos que medir, la escala, los termómetros. Hablamos con respecto a la temperatura, el efecto que causan los materiales en las expansiones térmicas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la influencia de la temperatura en un nuevo concepto que se llama calor. Antes de empezar esta clase, pues siempre es la recomendación de la lectura paralela del que esté viendo este video para que pueda ser más significativo el aprendizaje. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar el efecto de la temperatura que tiene con un nuevo concepto físico que se llama calor. Vamos a tratar de llegar al concepto a través de una explicación sencilla. Vamos a ver más adelante cómo se cuantifica este calor. Vamos a ver también después los cambios de fase que tienen algunos cuerpos, algunas constantes que tenemos que tener presente en este nuevo concepto, y eso va a ser todo lo que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Recordando y esperando que el lector lleve su lectura paralela, valga la redundancia, con un buen libro de texto. Bueno, empecemos. Vamos a imaginar que tenemos ahí en esa figura de dos rectángulos. Vamos a empezar con el rectángulo de la izquierda. Y vamos a imaginar de que tenemos nuestro entorno, que puede ser nuestro medio ambiente, y que ese entorno va a tener una temperatura sub E, y que la vamos a interpretar, que ese T sub E la vamos a conocer como temperatura del entorno. Entonces, repitiendo, vamos a tratar de llegar al concepto mismo de calor. Entonces, vamos a imaginar de que por ahí colocamos dentro de ese entorno, a esa temperatura T sub E, vamos a colocar un objeto. En este caso, un objeto a temperatura T sub S. El objeto va a ser un bloque de hielo. Entonces, ese objeto, que es un bloque de hielo, va a estar a una temperatura T sub S. Y ahí está, ¿no? T sub S lo vamos a considerar que es una temperatura del sistema. En este caso va a ser nuestro objeto, que es el bloque. ¿Qué vamos a observar ahí? Que va a existir el entorno a una temperatura T sub E y el sistema dentro del entorno a una temperatura T sub S. ¿Sí? Vamos a suponer en primer lugar de que la temperatura del entorno es mucho mayor a la temperatura del sistema. Vamos a suponer esto en primer caso, que la temperatura del entorno es mayor a la temperatura del sistema. ¿Qué va a pasar por los conceptos que manejamos? Bueno, dice la teoría en este tema que va a fluir energía térmica del entorno hacia el sistema debido a esa diferencia de temperatura. El entorno, al estar mayor de temperatura, le va a proporcionar al sistema energía térmica debido a la diferencia de temperatura. Pero más adelante vamos a ver que esa energía térmica recibe un nombre físico. Esa energía térmica se le llama calor. Pero esa energía térmica se le proporciona el entorno al sistema, en este caso el sistema de nuestro hielo, debido a esa diferencia de temperatura. ¿Sí? Va a haber energía térmica que se transfiere del entorno al sistema, y ahí va a estar esa energía recorriendo esa trayectoria del entorno al sistema. ¿Qué va a pasar después de un tiempo T? Bueno, la temperatura del entorno se equilibra con la temperatura del sistema. ¿Qué va a pasar con un tiempo T que no sabemos cuánto? Bueno, la temperatura del entorno con el sistema van a ser iguales.
Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si la temperatura del entorno y del sistema, en este caso que es el hielo, son iguales, va a dejar de fluir esa energía térmica del entorno al sistema. Ya no va a haber esa transferencia de energía debido a que las temperaturas del entorno y del sistema son iguales. A esas temperaturas que son iguales en física y en esta área pues se le conoce como equilibrio térmico. El concepto de equilibrio térmico nos dice que dos objetos, o en este caso el sistema y el entorno, van a poseer la misma temperatura. Bueno, aquí tenemos ya el primer caso. Vamos a ver en el rectángulo de la derecha el caso contrario. Veamos ahora en el rectángulo de la derecha el caso contrario. Vamos a tener siempre una temperatura del entorno T sub E, y ahora pues nuestro sistema con su propia temperatura va a ser algo caliente. En el caso anterior era una temperatura de un sistema helado. En este caso pues el caso contrario. Vamos a suponer que tenemos una taza ahí de una bebida caliente. Entonces la temperatura de ese sistema, que es esa bebida caliente, por lógica, va a ser mayor a la temperatura del ambiente, a T sub E. ¿Qué va a pasar con respecto a lo que acabamos de ver anteriormente? Va a fluir energía térmica de la sustancia o del sistema que está más caliente al entorno que está más frío. Entonces va a haber una transferencia de energía térmica del sistema hacia el entorno debido a esa diferencia de temperatura. Va a haber una transferencia de energía térmica de la sustancia, en este caso más caliente, al entorno que está más frío. A esa energía térmica en física se le conoce como calor. ¿Qué va a pasar? Igual que en el caso anterior, ¿qué va a pasar después de un cierto tiempo T, que no sabemos cuánto? Bueno, las temperaturas van a ser iguales, tanto del sistema ahora, que era una taza ahí de café o algo caliente, pues ahora va a ser equilibrada con la temperatura del entorno. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya no va a haber esa transferencia de energía térmica, porque van a estar a igual temperatura, ¿verdad? Eso lo conocemos como equilibrio térmico, ¿verdad? Y aquí tenemos los dos casos. Una sustancia que es el sistema hielo, que su temperatura está baja, y la otra sustancia pues que es algo caliente, ¿ya? Y la explicación de cómo vamos a llegar al concepto de calor. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que el concepto de calor se define como la transferencia de energía térmica entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura. Para que exista calor o transferencia de energía térmica de un sistema a su entorno o viceversa, se debe de tener una diferencia de temperatura. Por eso la importancia que tiene en este tema el concepto de temperatura. Entonces veamos, dice esa definición que es energía térmica. En los textos pues vamos a poder verificar que esa energía térmica es una energía interna formada por las energías cinéticas, que es de movimiento, y potencial asociada con los movimientos aleatorios de los átomos, moléculas y otros cuerpos microscópicos dentro del objeto. En esta área pues solamente vamos a analizar la parte macroscópica, no microscópica, pero nos interesa saber a qué se refiere esa energía térmica. Y ahí está, ¿no? Que es asociada a la energía cinética y potencial de los átomos, moléculas y otros cuerpos microscópicos dentro del objeto que estamos analizando. En la parte de nomenclatura, pues nosotros vamos a definir el calor, o le vamos a asignar una letra Q mayúscula. Cuando veamos en ejercicios más adelante o en los temas que estamos desarrollando, cuando veamos esa letra Q, ahora esa letra Q va a estar representando al concepto físico de calor.
¿ya? Y en el Sistema Internacional de Unidades, como es energía, la vamos a medir en joules. Pero también existen otras unidades de medida que miden ese calor, ¿verdad? Otras lo miden en calorías, ¿verdad? En cuestión de alimentos o de ejercicio, o cuestiones de dietas, etcétera. Y también hay otras unidades que lo miden en BTU, unidades térmicas británicas, que son unidades registradas para equipos, por ejemplo, aires acondicionados, etcétera. Entonces, repitiendo, vamos a definir el calor con una letra Q, y cuando veamos más adelante esa letra Q, está representando el concepto de calor. ¿Y qué es calor? Transferencia de energía térmica entre el sistema y su entorno, o viceversa, debido a una diferencia de temperatura. A eso se le llama calor. Entonces veamos algo que tenemos que tener a la mano, y es bien importante con respecto a los signos de ese calor, de esa energía térmica que se transmite de un sistema a su entorno o viceversa debido a esa diferencia de temperatura. Entonces vamos a tener que tener cuidado con ese signo que tenemos que manejar con respecto a este concepto físico, que es energía. Calor es energía. Entonces veamos, vayámonos otra vez a ese pequeño rectángulo donde tenemos el entorno, y dentro del entorno pues está un sistema que ahorita no nos interesa qué es, qué sustancia es o qué objeto es, pero ese sistema va a tener su propia temperatura. Vamos a suponer el segundo caso, ¿no? Bueno, pero aquí no importa qué caso vamos a ver primero. Vamos a suponer que la temperatura del sistema va a ser mayor a la temperatura del entorno. Eso es lo que vamos a suponer. ¿Qué va a pasar? Debido a esa diferencia de temperaturas, el sistema le va a ceder energía térmica al entorno a través de calor, ¿verdad? ¿Y qué signo va a tener el calor? Cuando exista esa transferencia de energía del sistema al entorno, el signo lo vamos a tomar como negativo, porque es energía térmica que el sistema está cediendo al entorno. Entonces, de acuerdo a esta forma en que estamos analizando la transferencia de energía, el sistema va a ceder calor al entorno y le vamos a asignar que el calor va a ser negativo, porque ese calor es liberado del sistema al entorno. Así lo vamos a considerar. Pero cuando la energía térmica, que es calor, se transfiere del sistema al entorno debido a esa diferencia de temperatura, le vamos a asignar el calor que va a ser negativo. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Veamos el caso contrario. Aquí tenemos también en ese rectángulo el entorno y el sistema. Veámoslo ahí. Veámoslo. Bueno, aquí tenemos el entorno y el sistema. Vamos a suponer ahora que se da el caso contrario, que la temperatura del entorno es mayor que la temperatura del sistema. ¿Qué va a pasar en este caso? Que el entorno le va a ceder energía térmica al sistema por medio de calor. Le va a ceder debido a esa diferencia de temperatura. Entonces, cuando el entorno le cede calor al sistema debido por esa diferencia de temperatura, el sistema va a ganar calor o va a absorber calor, y ese calor lo vamos a considerar positivo. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. Cuando el entorno le cede calor al sistema debido a esa diferencia de temperatura, el calor para nosotros va a ser positivo, porque nos tenemos que posicionar como que nosotros fuéramos el sistema, y vamos a estar ganando calor o absorbiendo calor. Son palabras sinónimas, y ese calor va a ser positivo. Pero veamos un último caso, aunque no esté relacionado con los signos. Veamos el último caso donde tenemos el entorno y tenemos el sistema, pero ambos van a estar a igual temperatura. ¿Qué va a pasar? Bueno, como van a estar a igual temperatura, no va a haber energía térmica que se transmite del entorno al sistema ni del sistema al entorno, porque van a estar en equilibrio térmico. Ahí el calor
va a ser igual a 0, porque no va a haber energía térmica transferida de un cuerpo a otro, del sistema al entorno, o de un cuerpo a otro, que también lo podemos analizar así. A ese equilibrio térmico también en estos temas de física se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Continuemos. Veamos ahora el área donde tenemos que revisar la absorción de calor por sólidos y líquidos. Es decir, ya vimos que se transfiere energía térmica, que le llamamos calor, de un sistema al entorno, o viceversa, debido a una diferencia de temperatura. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a cuantificar esa energía térmica? ¿Cómo la vamos a cuantificar físicamente, matemáticamente? ¿Qué estructura algebraica va a tener? Entonces, para llegar a medir esa transferencia de energía térmica, que es calor, vamos a tener que irnos primero a dos conceptos. Un concepto que se llama capacidad calorífica y otro concepto que se llama calor específico. Vamos a tratar en este apartado de poder tener una expresión algebraica que me permita cuantificar ese calor transferido, esa energía térmica que se transfiere de un sistema al entorno o viceversa. Entonces veamos cómo lo vamos a cuantificar, pero antes de ello tenemos que irnos a esos dos conceptos. Capacidad calorífica, que la vamos a definir como una letra C mayúscula, y el calor específico lo vamos a definir como una letra C minúscula. Entonces veamos. La capacidad calorífica la vamos a definir con esa C mayúscula y nosotros la vamos a interpretar como que la capacidad calorífica C de un objeto es la constante de proporcionalidad entre el calor Q y el cambio de temperatura del objeto. Aquí ese es el concepto que tiene la capacidad calorífica. Entonces nos dice que la capacidad calorífica es la constante de proporcionalidad. Entonces aquí tenemos que el calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. Eso es correcto. A mayor cambio de temperatura va a haber más energía térmica, que es calor. Entonces para convertirlo en fórmula quitamos este coeficiente de proporcionalidad y le agregamos una constante de proporcionalidad. En este caso pues se llama la capacidad calorífica, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se cuantifica el calor a través del concepto de capacidad calorífica. Pero vamos a ver qué nos dice el calor específico. Y dice así: el calor específico C minúscula dice que se refiere no al objeto, sino a la unidad de masa del material del cual está hecho el objeto. Pero no a la constante de proporcionalidad, sino que a la unidad de masa del material del cual está hecho el objeto. Entonces vamos a encontrar en los libros que la capacidad calorífica va a ser igual a la masa del material por el calor específico. Entonces cuando sustituyamos en la expresión anterior de calor, en vez de C mayúscula, su equivalente que va a ser M por C, o masa del material por el calor específico, entonces aquí vamos a cuantificar el calor transferido del entorno al sistema, viceversa. Entonces el calor transferido debido a esa diferencia de temperatura va a ser igual a MC por delta T. Esta es la expresión algebraica que nos va a permitir medir el calor que se transfiere del sistema al entorno o viceversa debido a esa diferencia de temperaturas. Donde aquí podemos ver M es la masa del material, hay que tener cuidado después en el sistema que nos represente. C minúscula se llama calor específico y como es una constante hay que buscarla en tablas. Y aquí está un ejemplo de cuánto vale el calor específico de la sustancia que nosotros conocemos como el agua. Va a ser igual a 1 caloría por gramo por grado Celsius. Si yo despejo aquí C, al despejar C, ahí podemos ver qué tipo de unidades va a tener, que son estas unidades: calorías por gramos por grado Celsius. Pero también existe una equivalencia o una relación con otras unidades. SC del agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius, es equivalente a un BTU por libra por grado Fahrenheit. También es equivalente a 4190 joules
por cada kilogramo de masa por grado Kelvin. Hay algunos libros que esas constantes pueden variar un poco. Hay unos libros que toman que en vez de 4190 es 4186. Bueno, vamos a ver algunos constantes que varían, ¿no? Pero ese es el cuidado que vamos a tener más adelante cuando vamos a querer cuantificar el concepto de calor. Y ese delta T es el cambio de temperatura. ¿Cómo encontramos el cambio de temperatura? Bueno, es bien sencillo, ¿no? Restamos la temperatura final menos la inicial que tiene el objeto, siempre y cuando estemos en el mismo sistema de unidades, ¿no? Fahrenheit, Celsius, Kelvin, hay que tener cuidado, pero por las conversiones que tenemos que hacer previo al cálculo de calor. Continuemos. Aquí tenemos una tabla de muchas tablas que hay en los libros, en otros espacios, en el internet, etcétera, de calores específicos de algunas sustancias. Ahí tenemos el agua líquida, cuánto vale una caloría por gramo por grado Celsius. Miren, aquí cambia un poco, 4180, ahí tenemos 4190, etcétera. Ese es el cuidado que vamos a tener a 0 grados Celsius. Ahí podemos ver cuánto vale el C del agua que es hielo, el C del vapor, del agua que es vapor, del alcohol etílico, del oxígeno, del bronce, del oro, del aluminio, hierro. Bueno, ahí podemos tener una variedad de materiales y sustancias. ¿Cuánto vale su calor específico? Miren, ahí está. Entonces es el cuidado que vamos a tener y tenemos que tener presente pues las tablas de calor específicos y el cuidado de que algunas tablas cambian un poquito con respecto a las otras unidades que tenemos ahí que compararlas. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces veamos ahora cómo vamos a cuantificar el calor, aunque ya lo vimos, y los cambios de fase que hay que tener presente en este tema. Porque ya vimos cómo se mide el calor, ms delta T, debido a un cambio de temperatura entre el sistema y su entorno, o viceversa. Veamos también el cuidado que vamos a considerar cuando exista un cambio de estado o un cambio de fase. Veamos, dice ahí la teoría que los cambios de fase, cuando un sólido o un líquido absorben energía como calor, la temperatura de la muestra no necesariamente se eleva. En lugar de ello, la muestra podría cambiar de fase o de estado a otro. Es decir, estos cambios de fase se van a dar cuando no haya un cambio de temperatura entre el sistema y su entorno, pero sí posiblemente hay un cambio de fase. Verá que el hielo se derrita, verá que el café caliente, ese líquido pase a vapor, etcétera, etcétera. Pero también se puede dar debido a que la temperatura no cambie. Es lo que me dice este concepto. Verá que algunos objetos sólidos y líquidos absorben energía como calor, pero la temperatura no se eleva. O sea, no hay un cambio. El cambio es bien insignificante. Entonces aquí tenemos algo que tenemos que tener siempre cuidado. Dice ahí que esto se ha hecho experimentalmente, que para convertir 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius en 1 kilogramo de agua líquida a 0 grados Celsius, ahí dice, tenemos 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius y tenemos 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius. ¿Qué vemos ahí? No hay un cambio de temperatura, pero sí va a haber un cambio de fase. Miren, y presión atmosférica normal. Dice ahí esa experimentación que se hizo, que se necesitan agregarle 3.34 por 10 a la 5 joules de energía térmica por cada kilogramo de masa que tiene esa sustancia. Experimentalmente, dice ahí la teoría, y a presión atmosférica normal y exclusivamente para el agua, a ese calor de 3.34 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo de sustancia se le llama calor latente de fusión, porque el objeto o la sustancia pasa de un estado a otro, de sólido a líquido. Que la vamos a representar con un L sub F y nosotros lo vamos a llamar o lo vamos a interpretar como calor latente de fusión.
Y como es una constante, ¿no? SLF va a tener este valor 3.34 por 10 a la 5 joules de energía por cada kilogramo de sustancia. Para pasar 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius a 1 kilogramo de agua líquida a 0 grados Celsius. No hay un cambio de temperatura, pero sí un cambio de fase, que es equivalente ese calor latente de fusión a 79.6 en otro sistema calorías por cada gramo de masa de esa sustancia. También va a ser igual a 143 BTU, energías térmicas británicas, por cada libra de masa. Estas son las conversiones que tenemos que tener cuidado también. Entonces, ¿cómo cuantificamos ese cambio de fase? Aquí lo tenemos. Para cuantificar el calor debido a ese cambio de fase de sólido a líquido, vamos a utilizar esta expresión algebraica, que Q va a ser igual que es calor a más menos MLF, cuando pasamos de sólido a líquido o viceversa. ¿Qué pasa con ese más menos? Bueno, ese más menos está referido a quien gana o quien cede calor, ¿verdad? Que al final vamos a dar un resumen con respecto a esos signos. Pero el signo más es cuando, en este caso, pues el hielo cambia a agua. ¿Qué necesita? Recibir calor. ¿Y qué pasa cuando recibe calor? Está ganando energía térmica, es positivo. ¿Y qué pasa cuando el agua líquida se convierte en hielo a la misma temperatura? Hay que quitarle calor. O es decir, pues hay que retirarle calor. Cuando le retiramos calor, el signo es negativo. Y ese es el cuidado que vamos a tener con los signos de calor, que ya lo vimos anteriormente. Continuemos, veamos el otro cambio de fase. Dice aquí la teoría que se necesitan 2.256 por 10 a la 6 joules de energía térmica por cada kilogramo de masa, para convertir ahora 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius, que es cuando está hirviendo, en 1 kilogramo de vapor de agua a 100 grados Celsius. Ya vamos a tener ahí agua a 100 grados Celsius que está hirviendo, y vamos a tener vapor de agua a 100 grados Celsius. ¿Qué me dice ahí la experimentación? Que se necesitan para convertir 1 kilogramo de agua a esa temperatura, que es 100 grados Celsius, y tener 1 kilogramo de vapor a 100 grados Celsius. ¿Qué me dice esta experimentación? Que se necesitan agregarle ahí 2.256 por 10 a la 6 joules de energía térmica por cada kilogramo de masa. Pero a esa energía que se le ha agregado térmica por cada kilogramo de masa se le conoce como calor latente de vaporización. Va a haber un cambio de fase de líquido a vapor, y ese calor latente de vaporización lo vamos a representar como un LV. Esa va a ser la nomenclatura. Y ese LV, que se llama calor latente de vaporización, que nos sirve para cambiar de fase de líquido a vapor a esa temperatura, tiene este valor: 2.256 por 10 a la 6 joules de energía térmica por cada kilogramo de sustancia, que va a ser igual a 539 calorías por cada gramo de masa. Y va a ser igual a 970 BTU por cada libra de masa de esa sustancia. Recordando, algunos libros pueden cambiar, pueden variar algunas cifras que podemos tener ahí consideradas, pero ese es el cuidado que tenemos más adelante. Entonces, para cuantificar el calor debido a ese cambio de fase de líquido a vapor, vamos a utilizar esta expresión algebraica, que el calor va a ser igual a más menos la masa de esa sustancia multiplicado por el LV, y ahí vamos a tener el calor debido a un cambio de fase, y ese calor debido a ese cambio de fase es cuando pasamos de líquido a vapor o líquido a gas o viceversa. Cuando ese calor debido a cambio de fase va a ser positivo, cuando pasamos de líquido a vapor. Cuando va a ser signo negativo,
cuando sea al revés, de vapor a líquido, porque hay que quitarle calor al vapor para pasarlo a líquido. ¿Sí? Ese es el cuidado que vamos a tener. Y aquí tenemos los cambios de fase que vamos a estudiar, de sólido a líquido o viceversa, y de líquido a vapor o viceversa. Por eso son los signos de ese calor y hay que tener cuidado por esos signos, porque después los vamos a sumar o los vamos a restar, y ese es el cuidado que hay que tener, porque recuerden que esta cantidad física, ahorita la estamos representando como una letra Q, que es calor, que es energía térmica, es una cantidad escalar. Aquí tenemos una figura de los cambios de fase que hay que tener presentes. Aquí es lo que acabamos de ver. Cuando tengamos de sólido a líquido, de líquido a vapor, veamos. Si pasamos de sólido a líquido, pues ese proceso se llama fusión. Y aquí lo tenemos. El calor va a ser más mLF, así se encuentra. Pero cuando pasamos al revés, de líquido a vapor, el proceso se llama solidificación. ¿Cómo cuantificamos el calor? El calor va a ser igual a menos mLF, porque le quitamos energía térmica al líquido para pasarlo a sólido. Cuando tenemos de líquido a vapor, ese proceso se llama vaporización. ¿Cómo cuantificamos ese calor? Más mLV. ¿Por qué es más? Porque le agregamos calor al líquido por pasarlo a vapor. Cuando tenemos vapor y queremos pasar a líquido, ese proceso se llama condensación, porque le quitamos energía térmica al vapor para pasarlo a líquido. ¿Cómo cuantificamos ese calor? Menos mLV. Cuando queremos pasar del sólido al estado de vapor sin pasar por el líquido, a ese proceso se llama sublimación. Y cuando vamos del vapor al sólido sin pasar por el líquido, se llama sublimación inversa. Todo eso lo tenemos que tener presente también. Veamos entonces, hablemos un poco de la conservación de la energía. Bueno, ya sabemos en física que la energía se conserva. Hemos visto que la energía mecánica se conserva, la cinética, la potencial gravitatoria, etcétera, se conserva, siempre y cuando pues, actúan fuerzas conservativas. En este apartado, pues, como estamos analizando energía térmica como calor, esa energía se va a conservar. ¿Verdad? ¿Y qué estructura algebraica vamos a tener? Muy sencillo. ¿Verdad? El calor que absorben el entorno del sistema, ¿verdad? Va a ser el calor que cede el sistema o el entorno. Nada más. Así de sencillo. Entonces vamos a ver qué sustancias absorben calor y qué sustancias ceden calor. ¿Verdad? Alguien lo cede, alguien lo absorbe. Y al final, al sumar el calor que una sustancia o el entorno absorbe o cede, al final esa energía se va a equilibrar. Es decir, se van a sumar tanto el que cede calor como el que absorbe calor. Esa sumatoria va a ser igual a cero. Y a ese se le conoce como conservación de la energía térmica. Alguien la va a ceder debido a una diferencia de temperatura y alguien lo va a absorber debido a esa diferencia de temperatura. Entonces, cuando sumamos el calor absorbido más el calor cedido, eso tiene que ser igual a cero, porque así nos dice la conservación de la energía térmica en este caso. Eso es lo que tenemos que tener presente y desde ahí vamos a empezar a armar nuestras expresiones algebraicas. ¿Verdad? ¿Quién gana o quién absorbe calor más quién cede o quién desprende calor? Todo eso va a ser igual a cero y ahí va a estar nuestra base para poder plantear las expresiones algebraicas que se van a convertir más adelante en procesos para poder cuantificar algunas otras características, ¿no? Calor, masa, calor específico, temperatura final, inicial, etcétera, etcétera. ¿Qué otro cosa importante tenemos que manejar? Bueno, aquí está algo bien importante, miren. Importante considerar. Primero, para cuantificar el calor que es transferido de un sistema a su entorno por una diferencia de temperatura, aquí vamos a tener su expresión algebraica. El calor la vamos a cuantificar como mc delta T.
¿verdad? El más menos está referido a quien cede y quien gana calor, pero hay que tener cuidado porque muchos se confunden con ese signo. Y aquí lo vamos a explicar para que tengan ese cuidado cuando después vayan a cuantificar este concepto físico. Porque repito, si es positivo y le ponemos negativo, y el resultado no va a ser correcto. Entonces veamos cómo le vamos a asignar ese signo, positivo o negativo, aunque ya vimos al inicio los signos del calor. Ya veamos, dice aquí este apartado que se llama importante considerar que cuando una sustancia absorbe calor como energía térmica, dice la teoría que depende el signo del cambio de temperatura. Es decir, que el signo de ese calor, sea positivo o negativo, va a depender del cambio de temperatura. Dice ahí este apartado importante que si ese cambio de temperatura es positivo, y aquí lo tenemos, ¿no? Que la temperatura final es mayor que la inicial, dice este apartado importante que el calor va a ser positivo. ¿Sí? Cuando el delta T es positivo, el calor va a ser positivo. Es decir, cuando vamos de temperaturas menores a mayores, es decir, cuando absorbemos calor, eso es lo que se va a dar con respecto a la temperatura. Pero cuando el cambio de temperatura es positivo, el calor va a ser positivo. No le vamos a poner nosotros el signo se lo va a poner el cambio de temperatura. Veamos el caso contrario. Cuando alguien cede calor, ese signo se lo va a poner el cambio de temperatura y va a ser negativo cuando el cambio de temperatura sea negativo, es decir, temperatura final sea menor que la inicial. Cuando ese cambio de temperatura es negativo, también el calor va a ser negativo. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Nosotros no le vamos a poner ni más ni menos. Quien se lo va a asignar va a ser el cambio de temperatura. Es lo que tenemos que tener y considerar como importante. ¿Verdad? El signo del calor se lo va a colocar el cambio de temperatura. No le vamos a poner menos automáticamente, ni más. El signo se lo va a colocar el cambio de temperatura. Entonces, veamos aquí algo como conclusión. Dice aquí que el cambio de temperatura delta T definirá si el objeto o sustancia absorbe o cede calor y le otorgará el signo correspondiente al calor Q, ya sea positivo o negativo. Es el cuidado que tenemos que tener. ¿Verdad? El delta T le va a colocar el signo al calor, no nosotros. El signo se lo va a colocar el cambio de temperatura. Va a ser el cuidado que hay que tener. Veamos ahí en términos de resumen, ¿verdad? Porque este solamente es una pequeña clase y el lector pues, puede llevar su lectura paralela, valga la redundancia, ¿verdad? Con un libro texto. ¿Verdad? Pero esto solamente es una clase sencilla. Veamos ahí un pequeño resumen. Posteriormente pues vamos a proporcionar ejercicios resueltos para que se acople a esta teoría. ¿Verdad? Pues este solamente es clases sencillas del concepto de calor. Veamos este resumen. Dice acá en este apartado, medida del calor debido a un cambio de temperatura. Que ya lo vimos, esto es solamente un repaso. ¿Cómo vamos a medir ese calor? Aquí lo tenemos, cuando es debido a un cambio de temperatura. El calor lo vamos a medir como más menos mc delta T. Así medimos o cuantificamos el calor. Ya sabemos que m es la masa, c el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Cuando el calor va a ser positivo, ya lo explicamos. ¿Verdad? Cuando la sustancia o el sistema absorben energía como calor, es decir, cuando el sistema gana energía térmica. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando el sistema cede el calor o pierda calor, que también son palabras sinónimas. Pero ya habíamos dicho que el signo se lo va a poner el cambio de temperatura. Va a ser más cuando el cambio de temperatura es positivo y va a ser menos cuando el cambio de temperatura es negativo. Ya lo habíamos hablado en la parte importante y en la conclusión anteriormente. Pero aquí vamos a tener cómo cuantificamos el calor debido a un cambio de temperatura.
Veamos ahora cómo cuantificamos el calor debido a un cambio de fase, que también ya lo habíamos hablado. Para el calor debido a un cambio de fase lo vamos a cuantificar más o menos MLF. Cuando vayamos de sólido a líquido o viceversa. ¿Cuándo va a ser más? Cuando el cambio de fase se dé de sólido a líquido, porque necesitamos agregarle calor. ¿Cuándo va a ser menos? Cuando vayamos en proceso inverso, cuando pasemos de líquido a sólido, porque tenemos que quitarle energía térmica, en el caso contrario que era el agua, para pasarla a hielo, ¿verdad? Ese caso va a ser negativo. Y aquí está la constante, ¿no? El calor latente de fusión, que lo habíamos hablado, ¿no? 3.34 por 10 a la 5 Joule por cada kilogramo de masa. Su equivalente en otro sistema, 79.6, algunos son 80, etcétera, calorías por cada gramo de masa, igual a 143 BTU por cada libra de masa. Cuando pasemos de líquido a vapor, el calor debido a ese cambio de fase lo cuantificamos como más menos MLV. ¿Cuándo va a ser más? Cuando el cambio de fase se dé de líquido a vapor, porque necesitamos agregarle calor. ¿Cuándo va a ser menos? Cuando vayamos de sentido contrario, ¿verdad? Cuando cambiemos de fase de vapor a líquido, porque tenemos que quitarle calor, es negativo. Aquí tenemos el LV, ¿verdad? Que son unas constantes, calor latente de vaporización, que es igual a 2.256 por 10 a la 6 joules de energía térmica por cada kilogramo de masa. Su equivalente 539, algunos son 540 calorías por cada gramo de masa, igual a 970 BTU por cada libra de masa. Aquí es el cuidado: calor debido a un cambio de temperatura, calor debido a un cambio de fase. Hay que tener cuidado con los signos, eso es el cuidado. Medida del calor debido a un cambio de fase más un cambio de temperatura. Aquí tenemos sumando esos dos procesos, ¿no? Cuando hay calor debido a un cambio de fase y hay un cambio de temperatura también adicional, el calor lo podemos sumar como más menos ms delta T, calor debido a un cambio de temperatura, más menos MLF si hay un cambio de fase de líquido a sólido o viceversa, más menos también el calor debido a un cambio de fase de vapor a líquido o viceversa. Ya hablamos con respecto a los signos, hay que tener cuidado. Y también, para terminar, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la conservación de la energía térmica, ¿verdad? Y las ecuaciones, o la parte de empezar a armar la solución de un problema, es tener presente que quien absorbe calor más quien cede calor, más menos los calores que se den debido a los cambios de fase. Y todo eso va a estar equilibrado a cero, porque vamos a aplicar la conservación de la energía térmica. Entonces, ¿qué expresiones vamos a ocupar para más adelante resolver algunos problemas teóricos? Bueno, la conservación de la energía térmica. Tenemos que ver qué sustancia o qué objeto absorbe calor, quién o qué objeto le cedió calor, si hay algún cambio de fase que podemos determinar ahí, y todo eso se va a equilibrar a cero, porque estamos tratando con energía, en este caso pues energía térmica. Entonces, espero pues que hayan comprendido, en que sea poquito. Espero que lleven su lectura paralela para que también puedan verificar si, ¿verdad?, estamos en lo correcto o no. Pero espero que también sea de utilidad estos pequeños videos, aquí hablando un poco del concepto de temperatura y ahora pues de calor. Espero pues que sea de utilidad. Así que saludes y bendiciones para todos.